Forcejeos, resistencia y rastros de sangre son evidentes en los peritajes que se hicieron en el lugar donde fue secuestrado Diego Fernández de Ceballos. Para los investigadores del caso está claro que el político panista opuso resistencia a su captura, y eso se tradujo en heridas que, aunque leves, dejaron distintas huellas de sangre en las paredes de la cochera donde estacionó su camioneta. Más aún, las presunciones de esos peritajes advierten que el jefe Diego habría sido despojado violentamente del chip antisecuestros que tenía insertado en su cuerpo. De ahí que algunos rastros de sangre encontrados en el piso fueran atribuidos inicialmente a una herida leve con sus tijeras para cortar la barba. El chip le habría sido retirado con una punción subcutánea que produce una herida de sangrado continuo si no se cuenta con el material quirúrgico apropiado. El hecho dejaría en evidencia que quienes lo plagiaron tenían conocimiento de que traía el chip antisecuestros, por lo tanto tenían acceso a información personal de su víctima. Y extraer el chip de su cuerpo solo era posible por una de dos vías: o sus captores sabían exactamente en qué lugar estaba injertado ese chip, o los delincuentes traían consigo un escáner para captar la radiofrecuencia y proceder a su extracción. Fotografías del lugar del secuestro que están en poder de Reporte Índigo, así como evaluaciones de algunos peritos que contribuyen a las investigaciones del caso, establecen algunas de estas conclusiones preliminares. De acuerdo al peritaje, la noche del 14 de mayo, Diego Fernández de Ceballos habría llegado solo a su finca La Cabaña, ubicada en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro. El político panista tuvo oportunidad de entrar hasta la cochera, estacionar su camioneta color arena Cadillac Escalade EXT 2007 y cerrarla. La conclusión es que no fue interceptado. Era esperado por sus captores. Una de las presunciones es que quienes perpetraron el secuestro no eran ajenos al entorno familiar, personal o de negocios del jefe Diego. Solo así podría explicarse su libre acceso a la finca. Ya afuera de su camioneta, el político panista habría sido sometido de manera violenta por sus captores. Los rastros dejados por las suelas del calzado, con manchones de hule y cuero sobre las paredes blancas de la cochera, permiten llegar a esta conclusión. Sobre las manchas de sangre encontradas, habrían sido preclasificadas en dos: unas como producto de un golpe en la cabeza y otras como consecuencia de la posible extracción de un chip antisecuestros que portaba en su cuerpo el jefe Diego. De las primeras se exhiben como evidencia las manchas encontradas en las paredes, lo que indica la presunción de un golpe, que se asume fue en la frente, y junto a esas manchas de sangre hay otra más leve, que se presume es producto de alguien que intentó limpiar rastros de sangre que tenía en una de sus manos. El segundo rastro de sangre, más profuso aún, originalmente se presumía que era producto de una punción hecha con las tijeras de corte que usaba el jefe Diego para afinar su barba. Sin embargo, investigaciones posteriores permitirían concluir que esas manchas hemáticas fueron producto de la herida que se le ocasionó al político panista cuando se le extrajo un chip antisecuestros que había sido colocado en su cuerpo meses antes. A raíz de la ola de inseguridad que aqueja a México, esos chips antisecuestros se convirtieron en una moda. Su instalación subcutánea, generalmente en el antebrazo, tiene un costo de 22,000 pesos y para el rastreo permanente se paga una anualidad de 24,000 pesos. Uno de los detalles del peritaje que más llama la atención es la huella de un pie descalzo aparentemente hecha con rastros de sangre. Sobre esta evidencia se tejen dos hipótesis. La primera es que uno de los captores podría ser un lugareño de un ejido o zona aledaña al rancho, y que iba descalzo o usaba guaraches que dejaron al descubierto los dedos durante uno de los forcejeos. La segunda, que suele ser una práctica muy común de los secuestradores, es que despojaron al jefe Diego de sus zapatos para colocarlo anímicamente, ya descalzo, en una actitud de indefensión. Además, está claro que en los distintos forcejeos que se detectan, el plástico de las suelas de los zapatos del capturado o de sus captores dejó huellas en varias paredes de la cochera. Y ahora que a petición de la familia del secuestrado, la Procuraduría General de la República aceptó hacerse a un lado de las investigaciones, el responsable de las negociaciones es Antonio Lozano Gracia. El exprocurador de la República en el sexenio de Ernesto Zedillo ya habría recibido las pruebas de vida que le permitirían iniciar el proceso de negociación para la liberación del político panista. Hasta ahora son dos tesis centrales las que se tejen en torno a esta desaparición. La primera tiene que ver con una presunta célula del movimiento guerrillero ERPI que opera en la Sierra Queretana. La otra, con presuntos negocios que tienen el despacho jurídico del secuestrado con algunos clientes de Cancún que estarían siendo investigados por presunto lavado de dinero. Analicemos.